Bueno, muy buenos días. Como les comentaba el doctor Cataño, resultados que les voy a presentar hace parte de un proyecto de investigación que realizamos en varias instituciones de la ciudad de Medellín. En la conferencista anterior ya nos presentó un panorama muy importante sobre el impacto que tiene la resistencia a nivel mundial, solamente para resaltar que entre los microorganismos que han sido catalogados como una amenaza urgente en la práctica clínica se encuentran las enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Entre ellas, como ustedes saben, principalmente encontramos a Klebsiella pneumoniae, pero lo que estamos empezando a observar también es resistencia a este grupo de antibióticos en otras enterobacterias como en Enterobacter. La conferencista anterior también nos hablaba de ese impacto en el tratamiento inapropiado, en la mortalidad, en el aumento de la estancia hospitalaria y por supuesto en los costos de la atención. ¿Cómo es el panorama de la resistencia a carbapenémicos en Enterobacter cloaceae a nivel mundial? Podemos ver en la gráfica que se han reportado diferentes porcentajes de resistencia. En India alcanza un porcentaje bastante alto, alrededor del 46%. A nivel de Latinoamérica tenemos en Ecuador un 9%, en Argentina un 10%, en Venezuela un poco más alto, alrededor de un 25%. Si miramos la situación de la resistencia a carbapenémicos en Enterobacter en Estados Unidos, en general la resistencia a carbapenémicos, podemos ver un panorama muy interesante. Primero, en Estados Unidos tenemos dos epidemias, una causada por Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos. En la parte superior observamos cómo se han venido presentando esos casos de pacientes infectados por Klebsiella resistente a carbapenémicos entre el 2006 y 2015. Y vemos en la parte inferior cómo es el panorama de la resistencia en Enterobacter cloaceae. Entonces, si ustedes pueden observar, mientras que en Klebsiella, al menos en Estados Unidos, la resistencia a carbapenémicos ha tendido a mantenerse estable en los últimos años, vemos que en Enterobacter cloaceae esa resistencia ha empezado a aumentar. ¿Cómo es en el panorama en Colombia? Primero tenemos que Enterobacter cloaceae está dentro de los 10 primeros patógenos asociados a infecciones, tanto en UCI como no UCI. Tenemos adicionalmente que el porcentaje de resistencia a carbapenémicos, tanto a doripenem, ertapenem y meropenem, es muy similar a lo que se presenta en Klebsiella, alrededor de entre 11 y un 12% de resistencia reportado a nivel nacional con el programa de vigilancia del Instituto Nacional de Salud. Y si observamos los aislados que se envían a este programa de vigilancia, el segundo puesto lo ocupa Enterobacter cloaceae. Entre ellos se ha detectado la presencia de KPC en el 68% de los aislados. Entonces tenemos un porcentaje bastante alto de Enterobacter cloaceae resistente a carbapenémicos, productor de KPC. Adicionalmente se ha descrito la presencia de otras enzimas como BIM y NDM. Entonces, como sabemos, tenemos una red de vigilancia nacional creada a partir del año 2012, en la cual están reportando al menos entre 8 y 12 departamentos. Se hace un envío también de los aislados resistentes, entre ellos a carbapenémicos. Vemos que esta red inicialmente empezó con la recolección de la información y análisis de datos fenotípicos. Actualmente ya se han implementado herramientas de biología molecular, principalmente para la tipificación de carbapenemasas, pero es importante también implementar otras herramientas que nos permitan conocer cómo es ese panorama de la diseminación y posibles clones que pueden haber de alto riesgo a nivel mundial. Por eso entonces el objetivo del trabajo que realizamos fue caracterizar esos aspectos clínicos, epidemiológicos y moleculares de las infecciones por Enterobacter cloaceae resistente a carbapenémicos. En la conferencia anterior nos mencionaban un aspecto muy importante en cuanto al control o al uso apropiado de antibióticos y tiene que ver con la epidemiología local. Entonces, precisamente lo que pretendíamos hacer con este estudio era reconocer cuáles son esos patrones de resistencia a nivel local que le brindaran a las instituciones esas herramientas para diseñar estrategias que fueran más apropiadas al control de las infecciones.
¿Dónde realizamos el estudio? Entonces, realizamos este estudio en 5 instituciones de la ciudad, en la IPS Universitaria, el Hospital San Vicente Fundación, la Clínica El Rosario, el Hospital Pablo Tobón y la Clínica Cardiovid. Nosotros para este trabajo incluimos todos los pacientes que tuvieran infección por Enterobacter cloace resistente a carbapenémicos entre junio del 2012 a junio del 2014. ¿Qué hicimos? Los pacientes fueron identificados entonces a partir de los registros del laboratorio, se tuvieron en cuenta los resultados del antibiograma y los puntos de corte vigentes del CLSI, se hizo una revisión de la historia clínica donde obtuvimos datos del paciente como información sociodemográfica, la información de la hospitalización, dónde estaba el paciente, si estaba en UCI, si estaba por fuera de UCI, si tenía dispositivos médicos invasivos, qué tipo de dispositivos, qué antecedentes tenía en cuanto al uso de antibióticos, estancia previa en UCI, cirugía previa, qué tipo de enfermedades subyacentes tenían, información si la infección era asociada a la atención en salud o era comunitaria, el tipo de tratamiento y cómo fue su evolución. Adicionalmente, utilizamos entonces varias herramientas de biología molecular. Una de las primeras pruebas que utilizamos fue tanto pruebas fenotípicas para detectar presencia de carbapenemasas como el test de Hodge y el test tridimensional. Pero adicionalmente utilizamos herramientas de biología molecular que nos permitieron identificar exactamente el tipo de carbapenemasa, si era KPC, BIN, IMP o NDM. Evaluamos también presencia de beta-lactamasas de espectro extendido, presencia de CTXM. Evaluamos un elemento genético que se llama TN4401, que es el elemento que ha sido asociado a la presencia de KPC y es el que permite la movilidad entre diferentes cepas. Y adicionalmente hicimos secuenciación de porinas. Las porinas son unas proteínas que se encuentran a nivel de la membrana externa del microorganismo y cuyas mutaciones hacen o permiten que haya también resistencia a diferentes grupos de antibióticos, entre ellos los carbapenémicos. Para la tipificación de los aislados utilizamos entonces 2 herramientas. Una, la electroforesis de campo pulsado, que es una herramienta muy discriminatoria que lo que nos permite conocer es si hay una diseminación a nivel local de estos microorganismos. Entonces es una herramienta que nos permite reconocer epidemiología local. La segunda herramienta de tipificación que usamos fue el MLST. El MLST lo que nos permitía conocer era si esos clones que estamos encontrando a nivel de Medellín son clones que se han reportado en Estados Unidos, en Europa, en otros países y que nos pueden estar indicando la presencia de clones de alto riesgo. Adicionalmente utilizamos otra herramienta que es la secuenciación de HCP60 que nos permite reconocer mejor la estructura de Enterobacter cloace. Sabemos que Enterobacter cloace es un complejo que tiene diferentes especies que por métodos fenotípicos no lo podemos distinguir. Y se hicieron posteriormente los análisis en diferentes programas como Stata, MrBase y Genius. ¿Qué encontramos? Entonces, estas son las características generales de los pacientes. Se incluyeron 109 pacientes con infecciones resistentes a carbapenémicos en el periodo de estudio, la mayoría de ellos adultos mayores con una edad de 64 años, un rango intercuartílico entre 49 y 74 años. Veíamos que los pacientes tenían frecuentemente uso de dispositivos médicos. Alrededor del 24% de los pacientes estaban hospitalizados en UCI, lo que nos está diciendo que muchos de esos pacientes con infecciones resistentes a carbapenémicos los estamos encontrando en diferentes salas de hospitalización y una mortalidad a 30 días del 22%. Pero ¿qué nos llama la atención? Cuando nosotros evaluamos la presencia de carbapenemasas por métodos fenotípicos, encontramos que fue positivo en 105 de 109 aislamientos. Entonces la prueba fenotípica nos estaba diciendo que la frecuencia de carbapenemasas en Enterobacter cloace es muy alta. Cuando evaluamos por pruebas moleculares encontramos que esto no era así, que aproximadamente el 40% de esos aislados producía una carbapenemasa, específicamente KPC.
Entonces, primer hallazgo importante. En el periodo de estudio lo que encontramos era un gran porcentaje de aislados de Enterobacter cloaces resistente a carbapenémicos no productor de carbapenemasa. Segundo hallazgo importante, cuando nosotros medíamos el antibiograma, encontrábamos que los aislados que no producían carbapenemasas de Enterobacter cloace tenían sensibilidad a meropene, mientras que los verdaderos productores de carbapenemasa tenían resistencia a meropene y a imipene. Entonces, eso ya nos estaba dando un hallazgo importante a nivel del antibiograma. Primero, sabemos que muchos de los aislados resistentes a carbapenémicos en Enterobacter no producen carbapenemasa. Así la prueba fenotípica lo diga, porque tiene al menos el test de Hodge y el test tridimensional tienen una alta frecuencia de falsos positivos. Pero si miramos el antibiograma sí nos permitiría diferenciar quiénes producen carbapenemasa y quiénes no, basado principalmente en la resistencia a meropene. ¿Qué otras características encontramos? Cuando analizamos los pacientes infectados por cepas productoras de carbapenemasa y cepas que no producen carbapenemasa, lo que observamos era que aquellos pacientes infectados por cepas productoras de carbapenemasa, tipo KPC, principalmente tenían una alta frecuencia de dispositivos médicos invasivos, principalmente sonda vesical. Adicionalmente tenían una frecuencia mayor de uso de antibióticos previo, principalmente carbapenémicos y fluoroquinolonas, y encontramos que la mortalidad era un poco mayor en el grupo de pacientes infectados por cepas productoras de KPC, 27% versus un 19% aquellos pacientes que estaban infectados por cepas que no producían KPC. Cuando nosotros hicimos entonces ya el análisis de la estructura del microorganismo, encontramos que dentro de eso que aparecía como Enterobacter cloace, realmente teníamos varias especies. Teníamos Enterobacter hormeki, subespecies Schaffengensis y O'Hare, teníamos Enterobacter hormeki, subespecie Steiger-Walti, y teníamos Enterobacter cloace, subespecie cloace. ¿Qué es interesante cuando nosotros realizamos estos análisis? Las cepas que producían carbapenemasas pertenecían principalmente a estas tres especies. Hormeki, subespecie Schaffengensis y O'Hare en azul, Hormeki, subespecie Steiger-Walti en morado y Enterobacter cloace en verde. Las que no producían carbapenemasa eran principalmente de una especie, Enterobacter hormeki, subespecie Steiger-Walti. Cuando nosotros miramos por el tipo de infección, cómo era la distribución de esos microorganismos, tenemos en esta parte aquellos que no producen carbapenemasa, vemos que ese microorganismo se encuentra en diferentes tipos de infecciones. Osteomielitis, infecciones de tracto urinario asociada a catéter, infecciones intraabdominales, infecciones en piel. Cuando miramos aquellos que producen KPC, vemos que las diferentes especies están distribuidas causando diferentes tipos de infecciones. Pero particularmente tenemos aquí un grupo importante de Enterobacter hormeki que está causando infección de sitio quirúrgico. Cuando nosotros analizamos el campo pulsado, que nos permite conocer realmente cómo es la diseminación del microorganismo, lo que observamos es algo muy interesante. Primero, aquellas que estaban dentro de ese clúster de Enterobacter hormeki, por campo pulsado habían diferentes patrones, pero había un patrón que predominaba. ¿Eso qué nos quiere decir? Nos está hablando de una diseminación de esas cepas a nivel hospitalario. Cuando miramos el clúster 11, que correspondía a Enterobacter cloace, vemos también que hay predominancia de un clon. ¿Qué podemos decir entonces con estos resultados? Primero, a nivel local, durante el periodo de estudio, lo que observamos fue que la mayoría de las infecciones causadas por Enterobacter cloace resistente a carbapenémicos eran producidas por cepas que no producían carbapenemasas. Eso que nos está indicando que hay posibilidad de utilizar
carbapenémicos que tienen una mayor estabilidad, como el meropenem y el imipenem, ¿cierto? Que no había esa restricción para el uso de estos antibióticos. Segundo, encontramos una alta frecuencia de falsos positivos en el test de Hodge modificado. Entonces, la prueba fenotípica indicaba que la mayoría producían carbapenemasas. La prueba molecular nos estaba demostrando que eso era incorrecto, solamente un 40% producía carbapenemasas, un 60% no. ¿Qué alternativas hay a esto? En ese momento la CLCI ya está recomendando el uso de la prueba de inactivación de carbapenémicos, y lo que hemos encontrado, pues lo que se ha reportado y lo que hemos encontrado también a nivel local en pequeños estudios pilotos que hemos hecho, es que realmente esta prueba sí nos permite reconocer muy bien cuáles son esas cepas que producen carbapenemasa y cuáles no en Enterobacter cloacae, diferente a lo que habíamos estado o lo que teníamos con el test de Hodge modificado. Otro hallazgo importante, encontramos que los pacientes que tenían infección por cepas productoras de carbapenemasa tenían una mayor frecuencia, tanto de hospitalización en UCI, presencia de dispositivos médicos invasivos y exposición previa a antibióticos. Entonces, en este tipo de pacientes es mucho más probable sospechar de la presencia de una infección por una cepa productora de carbapenemasa. Observamos una mayor mortalidad también en los pacientes infectados por la cepa productora de KPC, y los resultados moleculares, los que nos permitieron encontrar, fueron dos hallazgos importantes. Primero, los Enterobacter cloacae no productores de carbapenemasa estaban causando infección principalmente por diseminación clonal. Es decir, hubo una cepa que fue exitosa, resistente a carbapenémico, no productora de carbapenemasa, que se diseminó principalmente en una de las instituciones hospitalarias. Segundo, teníamos que las cepas productoras de KPC, por un lado, había una diseminación clonal, es decir, también había un clon exitoso de Enterobacter, portador de KPC, que se diseminó. Pero adicionalmente encontramos diferentes clones, lo que nos estaba indicando que muy posiblemente, debido al uso de antibióticos, estos clones estaban adquiriendo esta enzima, KPC, y que por eso estaba emergiendo la resistencia también en los diferentes hospitales. Como les comentaba, entonces este es el resultado de un trabajo que fue realizado en la línea de epidemiología molecular bacteriana de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias.